Y buenos días, mis hermanos, a todos los que nos van a estar escuchando, aquellos que nos van a estar acompañando en este tiempo de programa. Que sean bienvenidos al programa Victoria en Cristo con nuestra Maita Yesenia Tul. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando en Alemania, que nos están escuchando en Aguascalientes, México, en Oaxaca, y también a los que nos están escuchando allí en otras partes de el mundo. Que el Señor les siga bendiciendo en este hermoso viernes. Ya hoy es viernes por la gracia de nuestro Dios que nos ha permitido, ¿verdad?, estar en esta semana y con su bendición. Bueno, pues yo le voy a estar dejando el lugar a nuestra amada hermanita Yesenia, que ya está con nosotros. Ya le dejo el lugar, mi hermanita, Dios me la bendiga. Gracias, hermana. Dios le bendiga a usted también. Eh, Buen día, que el Señor les bendiga. Es de gran bendición el poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo bendecido y hablando de la palabra de Dios y de cómo Dios se glorifica en el diario vivir del ser humano. Me gozo en gran manera el tener esta bendición, este privilegio de poderme dirigir a ustedes y vamos a continuar en lo que es este bendecido programa y vamos a poner en las manos de Dios como todo lo que hacemos, lo ponemos en las manos de Dios, ¿verdad? Oramos entonces. Amoroso Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque en tu grandeza, en tu misericordia, Señor, tú nos has alcanzado y nos bendices cada momento, Señor, y hoy nos concedes el deseo, Señor amado, de poder compartir tu palabra, Señor. Te agradecemos porque sabemos que este tiempo te pertenece a ti, Señor, y eres tú, Señor, el que hablarás a cada corazón. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre amado. Amén y amén. Pues en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos habla en Josué capítulo 24. Vamos a tener esa lectura en el versículo 1 primeramente y luego vamos a irnos al versículo 15, del 15 en adelante. Vamos a leer de esta manera para que eh, tengamos la idea o nos ubiquemos de lo que vamos a hablar en este día, ¿verdad? Lo que Dios nos va a decir hoy. Y dice la palabra de Dios. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. Luego nos dice en el versículo 15, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que, en, en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y, y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros
pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Eh, el capítulo 24 de Josué nos narra las últimas palabras que Josué prácticamente habla con el pueblo de Dios, según Dios le dio la orden de lo que él debía hablar con el pueblo. Para empezar, leímos que Josué reunió a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? En Siquem, nos dice acá. Las autoridades del pueblo de Dios en ese momento fueron los primeros, ¿verdad? Fueron los que encabezaron esa reunión, porque aquí nos menciona que estaban los ancianos, los jefes y todos los que representaban autoridad, ¿verdad? Hacia con el pueblo. Obviamente esto fue organizado por Dios y Josué fue el que ejecutó las órdenes de Dios en obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo, a lo que Dios le envió a hacer para con el pueblo. Pero es muy interesante que lo que Josué habla, ¿verdad? Cómo Dios le dice a Josué de que reúna a todo el pueblo y que hable con ellos, que les recuerde tanto a los ancianos como a los más jóvenes, ¿verdad? A los niños, que serían los más jóvenes en este caso, por si no habían escuchado ellos en algún momento, no habían puesto atención lo que Dios había hecho a favor de ellos desde siempre, porque en este relato menciona aún a Abraham, cómo Dios llamó a Abraham y lo sacó de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque él quería hacer grandes cosas con Abraham. Entonces aquí Josué empieza a recordarles cómo Dios obró al apartar a Abraham y a llevarlo a vivir la vida agradable delante de Dios. Después, como la descendencia también de Abraham, de Isaac, Jacob, todos ellos también fueron direccionados por Dios, fueron dirigidos por Dios. Les recuerda también de qué manera fue que ellos llegaron a Egipto, ¿verdad? La situación dura y difícil que se estaba presentando en aquel momento, que no había alimento en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso Jacob tuvo que bajar con su familia a Egipto. Entonces, de ahí en adelante, sabemos de que ese pueblo con el que Josué hablaba había sido testigo presencial de las maravillas de Dios, cómo Dios peleó contra el enemigo para que ellos fueran tratados como lo que eran, ¿verdad? Seres humanos, hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, vemos de que el enemigo siempre estuvo tratando la manera de, de destruir el pueblo de Dios, pero Dios en ningún momento se lo permitió que sucedieran ciertas situaciones difíciles, pero para glorificarse Él y para mostrarle no solo a los demás, sino que aún a su mismo pueblo, de que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque recordemos que en Egipto, lamentablemente, terminó el pueblo de Dios siendo esclavizado, fue maltratado, fue lastimado, no lo valoraron a los egipcios eran crueles con el pueblo de Dios, con los israelitas, pero viene Dios y Él escucha el clamor de su pueblo y Él ve las injusticias que en su momento pues los egipcios hacían contra sus hijos, ¿verdad? Contra sus escogidos. Dios
como es todopoderoso y para él no hay nada imposible, empieza a tratar con Egipto, ¿verdad? Recordemos que él envió las plagas para que el faraón dejara libre al pueblo de Dios. Faraón no quería obedecer, endurecía su corazón, porque le gustaba tener beneficios de parte del pueblo de Dios, pero no lo valoraba. No tenía temor hacia Dios. Su cometido era esclavizar y tratar mal al pueblo de Dios, pero no se puso a pensar con quién él se estaba oponiendo. Vivió también él muchas pérdidas, ¿verdad? Por la desobediencia y la dureza de corazón, por su crueldad, por tener en poco a Dios. Entonces, en nuestra vida espiritual, el faraón representa a nuestro enemigo, al enemigo de nuestras almas. Estamos viviendo en estos tiempos situaciones semejantes a las que el faraón sometía al pueblo de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y como Él sigue siendo el mismo, Él se sigue glorificando en la vida de sus hijos. Y muchas veces nosotros, como humanos, como tenemos limitaciones, a veces nuestra memoria nos falla y se nos olvida los beneficios que hemos recibido de parte de Dios en el momento de angustia. Cuando el enemigo ha venido contra nosotros queriendo quitarnos la vida, queriendo hacernos daño, Dios se levanta y pelea por nosotros, como lo hizo en aquel tiempo a favor del pueblo de Israel. Vemos de que cuando Dios hace que el faraón deje en libertad al pueblo de Israel, con claridad le hace saber al faraón a través de Moisés que el pueblo de Dios es necesario que vaya a alabar, a glorificar, a adorar a Dios, porque Dios es digno de que le alabemos, le glorifiquemos, no importando las circunstancias que podamos estar viviendo. Entonces, vemos de que el faraón los deja ir, pero luego se arrepiente y vuelve contra el pueblo de Dios y lo persiguió. Y entonces fue ahí donde Dios abre el mar y hace pasar a su pueblo, lo hace pasar hacia el otro lado del mar, pero las tropas de Faraón, el ejército de Faraón, mueren en medio de las aguas. Pero, ¿qué es lo que Dios está haciendo acá? Dios está mostrándole el amor a su pueblo, el amor hacia ellos. Les está mostrando de que lo que Dios les ha prometido y lo que Dios les ha hablado a través de Moisés en ese momento, Dios se los va a cumplir porque ellos salieron de Egipto a poseer la tierra que Dios había prometido a sus padres cuando los liberara de la servidumbre, de la esclavitud que vivían bajo el dominio del faraón. En este tiempo, Dios también nos sigue hablando y se sigue glorificando de esa manera. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a poseer la tierra que Él nos ha prometido. Pero vemos de que el pueblo de Israel tuvo que vivir un proceso donde se levantaba el enemigo de diferente forma. Los perseguía, no los quería dejar pasar por las tierras donde ellos era necesario que pasaran. Siempre les ponía un obstáculo el enemigo para que ellos avanzaran. Lamentablemente, el pueblo también empezó a dudar, empezó viviendo ellos y viendo personalmente lo que Dios había hecho, cómo Dios los estaba protegiendo desde que salieron de Egipto. Ellos también empezaron a rebelarse contra Dios. Y hubo un momento en el que también ellos permitieron que
eh, permitieron que la contaminación a la cual Dios les había prohibido que se unieran a las costumbres de Egipto, ellos se habían contaminado y habían adoptado ese estilo de vida, esas costumbres, olvidándose de que el requisito que Dios les había puesto delante solamente era obedecer su palabra, no olvidarse de sus leyes, sus decretos, sus estatutos, que era para bien de ellos mismos, si las cumplían, si las obedecían. El pueblo de Dios muchas veces por el afán o por el momento que está viviendo, suele olvidarse de lo maravilloso que Dios ha sido, que si todavía disfrutamos de ver la luz de un nuevo día, ha sido la misericordia de Dios, ha sido ese cuidado amoroso de Dios para con cada uno. Recordamos de que aún en los alimentos, el pueblo de Dios estaba inconforme. Estaban disfrutando de un alimento que solamente Dios podía darles, era lo más sabroso que podían ellos disfrutar, pero ellos en su corazón se acordaban de los ajos, las cebollas, las legumbres que comían en Egipto, en medio de la esclavitud, en medio del maltrato, pero ellos estaban recordando eso. Entonces, por eso Dios le ordena a Josué que reúna al pueblo y que les recuerde cómo Dios los ha amado, cómo Dios los ha cuidado, cómo Dios ha atendido a sus necesidades. Entonces, vemos de que en este tiempo la situación se está poniendo más delicada cada vez. Diferentes noticias, diferentes acontecimientos en diferentes puntos de la tierra, pero no es de que Dios no esté al tanto, no es que Dios no sepa lo que está sucediendo, sino que todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que sucederá, Dios ya nos lo hizo saber a través de su palabra, porque dice que su palabra se cumplirá desde lo primero hasta lo último. No pasará ni una jota sin haberse cumplido, dice su palabra. Entonces, estos tiempos están muy delicados, pero Dios hoy quiere recordarnos de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que no estamos caminando solos en medio de todo este peligro, en medio de la persecución, sino que es Dios con nosotros y Él se sigue glorificando, Él sigue peleando a favor de nosotros. Aquí Josué cumple lo que Dios le dice y les recuerda a ellos, aún les recuerda de que si ellos no abandonan las costumbres que adoptaron de Egipto, pues están en problemas porque no le agrada a Dios. Eso no le agrada a él. Entonces vemos de que en el versículo 14, Josué les recuerda y les habla con autoridad y bien definido, ¿verdad? Sobre la decisión que él ha tomado y que les da la oportunidad aún a ellos de recapacitar, de pensar qué es lo que a ellos les conviene, qué es lo mejor para ellos, según los pensamientos de él. Porque recordemos que Dios a nosotros como seres humanos nos ha dado libre albedrío y él respeta eso. ¿Cómo es el libre albedrío? Dios permite que nosotros tomemos las decisiones, ¿verdad? Él respeta eso. Pero cuando nosotros atendemos lo que Dios nos habla, entonces es ahí donde nosotros siempre somos bendecidos de parte de Dios. Entonces dice el versículo 15, y si no os parece, si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los
dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué le habla Josué de esta manera? Porque era necesario concientizar, ¿verdad?, al pueblo. Porque ellos ya habían venido disfrutando de esos cuidados amorosos de Dios. Porque Él les recuerda anteriormente de que aún han sido alimentados del fruto de la tierra que ellos no habían trabajado hasta ese entonces. Porque en este punto, recordemos que ya Dios les había dado la victoria y cada uno estaba ya en el lugar que Dios les había prometido. Pero era necesario de que ellos se volvieran a Dios. ¿Por qué? Porque aún ya habían sido repartidas las tierras, pero ellos estaban practicando cosas que a Dios no le agradaban, la idolatría, las costumbres. Entonces, ¿qué es lo que Dios hoy nos está diciendo? Que tenemos que renunciar, que tenemos que dejar de practicar en nuestro diario vivir para que realmente disfrutemos a plenitud la bendición de lo que Él tiene para nosotros. En este momento, Josué les menciona lo que es la idolatría. Se habían vuelto idólatras, a pesar de que estaban siendo dirigidos por el único Dios vivo, por el único Dios que vive y permanece para siempre. Sin embargo, se habían atrevido a cambiar a Dios por dioses ajenos. Entonces aquí Josué les habla y les dice que si van a seguir con las costumbres de sus padres, con lo que sus padres habían hecho, porque recordemos también de que en el desierto los adultos que salieron de Egipto fallecieron. ¿Por qué? Porque se rebelaron también contra Dios. Lamentablemente, ellos no pudieron ver con sus ojos la realidad de poseer esa tierra, sino que fueron sus descendientes, fue la generación que nació en el desierto. Pero era necesario de que estos jóvenes, adolescentes y algunos ya adultos, recordaran lo que ellos con sus propios ojos habían hecho, como Dios había peleado por ellos, a favor de ellos, defendiéndolos, protegiéndolos. Esa columna de fuego, esa columna, esa nube que los protegía del sol, el fuego los protegía de la oscuridad de la noche, les alumbraba. Ellos eran testigos de lo que Dios era capaz de hacer por ellos. Y sin embargo, había contaminación en su corazón, en su casa. Y eso a Dios no le agradaba, porque no le agrada. ¿Por qué? Porque era una de las leyes que Dios había puesto. Cuando Dios le da la tabla de la ley a Moisés, ahí decía que no se tenían que inclinar delante de ningún Dios, no tenían que adorar a ningún Dios, ¿verdad? Solamente a Jehová nuestro Dios. Entonces Josué habla con claridad y al pequeño, digamos, que estaba tal vez de una corta edad, tal vez no recordaba lo que había sucedido, pues en este momento que Josué reúne al pueblo, ahí se enteró de la historia, si queremos verlo así, ¿verdad? Vemos de que él empieza a relatar desde el inicio de cómo Dios obró en cada uno y en cada situación, cada circunstancia. Los enemigos que se levantaron contra ellos antes de llegar a esa tierra prometida eran fuertes, eran poderosos. Incluso hubo momentos en los que se unieron para poder hacerle guerra al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios siempre a su pueblo
le concedió la victoria. Cuando hubo una derrota, es cierto, fue triste y fue doloroso, pero era porque la contaminación, la desobediencia para con Dios fue demasiado. Y Dios se vio en esa necesidad de recordar que solamente a Él se le debe de obedecer. Entonces, hoy sabemos de que estamos viviendo ese tiempo duro y difícil. Muchas veces el enemigo va a venir y va a susurrar a nuestro oído que hagamos según nosotros creamos que vamos a avanzar, que nos va a ir bien. Pero si nos estamos olvidando de que Dios nos ha prometido que Él no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que Él va a proveer, que Él va a abrir las puertas para bendecirnos, si nos estamos olvidando de eso y vamos a buscar una solución más rápida, porque según nosotros es necesario que veamos la salida así, rápido, pronto, porque si no, puede pasar algo más. Si nos olvidamos de Dios, nos va a ir mal. Vamos a tener que ser corregidos de parte de Dios, como en esa ocasión el pueblo de Dios también fue corregido, fue avergonzado cuando sufrió una derrota. Pero eso no significa que Dios los desamparó y ya no quiso estar con ellos por desobedientes, sino que Dios en su infinito amor dio otra oportunidad para que ellos rectificaran, ¿verdad? Pero como siempre, por lo que se vive, el ser humano tiende a desviarse. Pero ¿cómo vamos a lograr no desviarnos? Pues teniendo esa comunión con Dios, tomándole en cuenta a Él en todo lo que tenga que ver en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque Él está atento a escuchar nuestro clamor. Sus ojos están puestos sobre nosotros y Él se da cuenta de lo que sufrimos. Si alguien nos está haciendo violencia, si alguien está abusando de alguna manera de nosotros, Dios lo está viendo y está tomándolo en cuenta. Y en el tiempo perfecto de Dios es donde nosotros disfrutamos de cómo Dios nos defiende, ¿verdad? El enemigo no prevalecerá, porque nunca el enemigo ha prevalecido delante de Dios. Y sabemos que Dios nos lleva hacia adelante, porque en ningún momento hemos leído de que el pueblo de Dios tuvo que regresarse a Egipto porque el faraón venció, porque el faraón pudo más que Dios. Y en este tiempo sabemos de que el faraón que hay hoy, que se ha levantado hoy contra el pueblo de Dios, no prevalecerá, porque el fuerte y poderoso es Jehová de los ejércitos, es el que nos ha llamado, el que nos ama con amor eterno y nos está diciendo hoy que avancemos, que no volteemos a ver hacia atrás, porque el pueblo de Israel en algún momento volteó a ver hacia atrás. ¿Y qué sucedió? Fue donde empezaron a renegar del alimento que Dios les estaba dando. Y dieron carne, porque extrañaban la carne que comían en Egipto. Pero eso lo llevó a una consecuencia. Entonces, Dios hoy nos recuerda que esté pasando lo que esté pasando a nivel mundial, Él tiene ese cuidado de nosotros. Él está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, está en nuestro hogar. Y si hay algo que nos está contaminando, hay algo en lo que debemos de reconocer de que estamos fallándole a Dios, pues Él nos está dando la oportunidad de rectificar y de volvernos a Él. Entonces, hoy debemos de escoger a quién le vamos a servir. ¿A quién le queremos servir nosotros? En nuestra debilidad, Él es fuerte. Él recuerda que nosotros somos polvo, que nosotros somos débiles, tenemos una limitación como seres humanos, porque Él nos hizo, Él nos formó y Él sabe que somos polvo, dice en su palabra también, ¿verdad? El salmista David lo decía.
Entonces, por eso mismo, Él hoy nos está dando la oportunidad. Si ayer nosotros fallamos, si hicimos algo que nos está afectando, ayer hicimos algo que nos está afectando hoy, pues hoy es la oportunidad en la que podemos venir delante de Dios y renunciar y entregar eso a Dios para que sea Él el que obre y que nosotros estemos libres de ese pecado, libres de ser castigados, ¿verdad? Porque Dios es ese Padre amoroso. Entonces aquí Josué como líder tuvo que hablarles a, a los del pueblo de Israel, tuvo que decirles dónde estaba la falla, dónde estaban pecando y que estaban en peligro. Entonces vemos de que aquí Josué, él ya estaba determinado cuál era su decisión, a quien él había decidido servirle hasta el último día de su vida. Entonces, continuamos en la última parte del versículo 15, donde dice, no era porque él era lo mejor que había, sino que era porque él decidió servirle a Dios, obedecerle a Dios, escuchar solamente la voz de Dios. En este tiempo no podemos estar escuchando voces. Debemos de esforzarnos por tener esa comunión con nuestro Padre Celestial y escuchar solamente su dulce voz, sus instrucciones, su palabra, sus consejos, porque es más, hasta las estrategias, ¿verdad? Para poder salir vencedores en lo que viene a quererse oponer en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, y que tengamos un avance y que tengamos un crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Leyendo la palabra de Dios, orando, buscando la presencia de Dios, humillándonos delante del único Dios que vive y permanece para siempre. Cuando el pueblo de Israel escucha las palabras de Josué y ve la determinación de ese varón, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos de que aquí está, Josué creyó, Josué obedeció y su casa alcanzó también, ¿verdad? Porque los miembros de su familia obviamente también lo apoyaban en esa decisión. Entonces hoy es el tiempo en el que Dios nos habla como líderes, como padres de familia, como jefes de familia, y nos dice, decide a quién vas a servir. Porque a quien tú escojas, a quien tú elijas servirle, también tu casa va a servirle. Porque te van a seguir, porque tú eres el dirigente, porque tú eres al que he levantado como cabeza. Entonces la responsabilidad va sobre ti. Entonces, si yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo me decidí por servirle a Dios, por buscar de Dios, por obedecerle a Dios, mi familia seguirá en mis pasos, mi ejemplo. Pero recordemos de que solamente Dios es el que nos puede dar la fuerza, la fortaleza, la valentía de poder esforzarnos cada día, ¿verdad? Porque sabemos de que la falta de salud, la falta de economía, las limitaciones que hay, falta de trabajo, todo eso muchas veces se oponen, ¿verdad? A que nuestra fe esté firme. A veces nos mueve el piso cuando alguien de nuestra familia, nuestros hijos, o alguien de nuestros seres queridos está pasando situación difícil y no podemos nosotros ayudar. Pero recordemos que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y Él no nos dejará, no nos va a desamparar. Entonces nuestra fe es necesario que esté cada día, cada momento activa.
tenemos ese grado de fe dentro de nosotros que Dios ha puesto, ha depositado en nosotros como seres humanos, que es necesario activarla, pero activar esa fe para lo bueno, para que creamos y veamos, ¿verdad? Porque su palabra dice que, ¿qué es la fe? Es creer que vamos a recibir, es esperar lo que aún no ha llegado, ¿verdad? Entonces, a Dios le podemos pedir, no lo estamos viendo, pero podemos ver y disfrutar la respuesta de Él, cómo Él nos envía su oportuno socorro. El pueblo de Dios aquí reaccionó, porque escuchó atentamente lo que Josué empezó a hablarles desde el inicio de la reunión. Y empezaron a recordar y empezaron a concientizarse, empezaron a hacerse un autoexamen. Y hoy Dios nos está diciendo, escucha atentamente y hazte el autoexamen. No hay necesidad ni es necesario que alguien venga y nos diga, estás o nos tilde por decir alguna razón, ¿verdad? Porque eso no, a la mayoría no nos gusta que nos tilden, que nos señalen. Entonces, para evitar eso, Dios nos da la oportunidad que nosotros mismos nos autoexaminemos y que reconozcamos que hemos pecado, que hemos fallado, que nos humillemos delante de Él y pidamos perdón. Que pidamos perdón, pero que ya no lo volvamos a hacer, ¿verdad? Entonces aquí el pueblo de Dios reaccionó, o sea que aprovechó, ¿verdad? Ese tiempo, esas palabras, permitieron de que entraran a su mente y a su corazón para poder reaccionar a favor de ellos mismos, porque los que iban a ser bendecidos iban a ser ellos mismos cuando reconocieran que habían pecado contra Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 16. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar a Jehová para servir a otros dioses. La palabra de Dios aquí nos está hablando con claridad. El pueblo aquí respondió de la manera más conveniente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos renunciaron a lo que los podía alejar de Dios. Y entonces es ahí donde ellos dicen que lejos esté de ellos el abandonar a Jehová. Porque recordaron, se enteraron, escucharon hasta dónde Dios había llegado a glorificarse por amor a ellos y por tenerlos con seguridad a ellos, ¿verdad? Los pueblos que de alrededor le temían al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabían de que no estaban solos. Sabían de que Dios peleaba por ellos. Sabían de que si el que se levantaba contra los hijos de Dios se levantaba solamente a perder, a ser avergonzados, a ser confundidos. Entonces, de esa manera Dios hoy nos habla y nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros. Él quiere que nosotros poseamos la tierra que Él nos ha prometido darnos por heredad. Pero mientras llegamos nosotros, no sabemos cuánto nos falta para llegar con exactitud a esa tierra prometida, que permanezcamos fieles y firmes para con Él. Porque sabemos de que el pueblo de Dios tardó 40 años en poseer la tierra que Jehová les había prometido. Pero los que hicieron que se retrasara el tiempo, ¿verdad?, en que ellos iban a poseer esa tierra, fueron ellos mismos, porque se desviaban, porque veían las circunstancias, porque se dejaban llevar por la persecución que el enemigo les hacía, por la guerra que el enemigo les hacía a ellos. Pero vemos
acá cómo el pueblo de Dios reacciona y habla, ¿verdad? También Josué les recuerda de que Dios estaba presente en esa reunión y que él había escuchado tanto lo que Josué había hablado como lo que el pueblo había respondido, y que de Dios no se iban a poder burlar, que en ese momento iban a decir, sí le vamos a servir a Dios, pero después iban a, no, mejor ya no. Entonces, no, era una decisión firme, costara lo que costara. Entonces, en esta mañana damos gracias a Dios porque Él en su infinita misericordia nos está hablando y nos está haciendo saber que Él quiere que nosotros poseamos la tierra que Él nos ha prometido y que no nos quedemos afuera. Entonces, hagámonos ese autoexamen y humillémonos delante de Dios. Pidamos perdón por los pecados que hemos cometido y pidámosle a Dios que Él nos ayude a serle fiel hasta el final. Que el Señor me los bendiga. Es una gran bendición para mí el poder compartir esta palabra con cada uno, y en el nombre de Jesús, que esa respuesta que ustedes necesitan, ese valor que ustedes necesitan para honrar a Dios, sea activado en el nombre de Jesús. Oramos. Amoroso Dios, te damos gracias porque tú eres fiel, eres verdadero, sigues siendo ese Dios amoroso, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y delante de ti, Padre, ponemos nuestra vida. Reconocemos, Padre Celestial, que te necesitamos a ti. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a corresponder a tu fidelidad y a tu amor. En el nombre de Jesús, papito lindo, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios reine y more en sus corazones. Hasta pronto. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muchas bendiciones. Gracias, hermana. Feliz día. Amén, amén. Igualmente, amén, mi hermanita. Claro que sí, mis hermanos, y así nos despedimos con nuestra amada hermanita Yesenia Carolina Tul Ábalos desde Guatemala, que nos comparte esta hermosa palabra del día de hoy. Y nos despedimos, pero continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio. Saludamos a la televisora Sunimar, que está colaborando con Ventana Virtual Cristiana Radio, también a Radio Vida Puerto Rico con el pastor Josué Cruz, y también a Radio Vida 506 Conexión Juvenil Costa Rica, y también también a Radios Cairo desde Costa Rica con la pastora Marjorie. Ya me debo de aprender ese nombre. Saludamos también a la pastora, bendiciones por esa Radio Kairos, también a Radio Oxígeno Argentina con el pastor Ernesto Pintos, y también a Radio Maranata 107.9 desde Chile con el pastor Benjamín Soto. Que el Señor les siga bendiciendo a todos y a cada uno de los que están colaborando con Ventana Virtual Cristiana Radio, que nos estamos uniendo, ¿verdad?, para que estas radios sean de mucha bendición. Continuamos con